Saludos, buenas noches y bienvenidos bienvenidos a la Y Asturiana. Hoy es un día especial. Esta noche de jueves, durante toda la jornada, pues la ONU ha decretado que es el Día Mundial del Retrete. De eso, el asiento en el que me encuentro y sobre el que versará prácticamente todo nuestro programa de hoy. También hay que hablar de la música que en estos momentos están escuchando. Se trata, como muchos habrán podido adivinar, de la música de la popular serie Juego de Tronos, donde todos los protagonistas compiten por ocupar el trono de hierro. Pues bien, en esta ocasión ocupamos el trono sanitario, lo que es el váter. Y es que la ONU, como decimos, ha señalado el 19 de noviembre como la fecha escogida para celebrar el Día Mundial del Retrete. Y es que no tiene desperdicio. A lo largo de todo el programa, pues conocerán el porqué de esta fecha y lo analizaremos junto a nuestros invitados, en este caso José Antonio Fidalgo, cronista oficial de Colunga, Jerónimo Granda, cantautor, y Jesús Parrado, cineasta. En un momento comenzamos. Antes, como siempre, la cabecera. ...19 de noviembre, Día Internacional del Retrete, así lo señala la ONU, así se puede ver en la página de la UNESCO, una relación que hay de todos los días internacionales de según qué asuntos. Muchos de ustedes se preguntarán cómo se puede celebrar un Día Internacional del Retrete y más con la que está cayendo en el mundo. Bueno, pues tiene su importancia, ya que este objeto, tan común ahora en nuestros días en el que me encuentro sentado, pues hasta hace muy poquito tiempo era un artículo de lujo y en muchos lugares del mundo continúa siendo un artículo de lujo y para muchos incluso inalcanzable. No sabemos lo que tenemos y no sabemos, en este caso, dónde nos sentamos varias veces al día, los más afortunados, y varias veces a la semana, los menos afortunados e incluso con muchos dolores. Es todo un lujo disponer de retrete. En muchos lugares del mundo ni siquiera lo hay. Casi 2.500 millones de personas no cuentan con buenas letrinas y 1.000 millones aún defecan al aire libre. Los retretes deficientes aumentan el riesgo de enfermedades y malnutrición, especialmente en niños y mujeres. Son ellas, junto con las niñas, quienes se arriesgan a ser objeto de abusos y violaciones porque no tienen una letrina que ofrezca una mínima privacidad. Este año, el Día Mundial del Retrete se centra en el vínculo entre el saneamiento y la nutrición para llamar la atención sobre la importancia de los aseos a la hora de tener una mejor salud. La falta de acceso al agua potable y letrinas, junto con la ausencia de buenas prácticas de higiene, son algunas de las causas subyacentes de una mala nutrición. El objetivo de este día es crear conciencia acerca de las personas que no tienen acceso a un retrete en todo el mundo, a pesar de ser un derecho humano. El derecho a disponer de agua potable y un buen saneamiento. En el Día Mundial del Retrete se anima a todo el mundo a promover la idea de que aún queda mucho por hacer. Para ello se sugiere la organización de exposiciones, escribir una canción sobre el retrete, ofrecer una cena o dibujar una caricatura, enviándolo todo ello a través del hashtag #NoPodemosEsperar. Por ello quiere recalcarse que todo el mundo debe tener acceso a una letrina. Pues ese es el vídeo extraído de la página web de la ONU para hablar de todo lo que tiene que ver con el retrete en su contexto histórico, en su contexto como palabra e incluso cómo ha evolucionado a lo largo de los tiempos en el lenguaje castellano. Pues se encuentra con nosotros José Antonio Fidalgo, cronista oficial de Colunga. Buenas noches. Buenas noches. Y también exalumno, alumno distinguido y profesor del Colegio de la Inmaculada de Gijón. De Gijón, sí señor. Allá 7 años de bachillerato como alumno y prácticamente 40 años como profesor de física, de manera que casi un 60% de mi vida ligado al Colegio de la Inmaculada de Gijón. Decíamos al principio que esto donde yo estoy sentado, que ahora es de lo más común, sí. Incluso los chavales, pues dicen, ¿qué cosa más común? Un retrete. Esto toda la vida se vio. Vamos a ver, no hace tantos años en España era un artículo de lujo. Un artículo de lujo hasta hace relativamente bien poco. Incluso la palabra clásica castellana que se ha ido sustituyendo.
En mi página de Facebook, Las Historias de Fidalgo, me comentaba un amigo mío de Lastres y decía, ¿cuántos compañeros me decían, Vitorín, no seas bastumanín, no digas lo de retrete, que suena mal? Bueno, pues es una palabra preciosa, la palabra retrete. Y yo creo que merece la pena discutir, por un lado, la historia del porqué de ese local o de ese dispositivo, y también la historia y evolución lingüística de esa palabra. Y otra muy anterior, antes se citaba en el vídeo, la letrina. La letrina, efectivamente. La letrina. Que las hay de dos tipos, seca y húmeda. Hay letrinas secas y letrinas húmedas. Las letrinas, en sus orígenes, eran pequeños locales situados al lado de las cocinas en la antigua Roma, al lado de las cocinas o incluso en la misma cocina, para aprovechar el agua caliente y bañarse las personas. De ahí que el nombre originario era lavatrina, porque aprovechaba el agua caliente, que luego se vertía al exterior, por donde fuera, una tubería, lo que fuera. La palabra lavatrina cambió a latarina y después ya a letrina, pero no ya como lugar de baño, sino como lugar de evacuaciones corporales, fuera orina u otro tipo de defecación, ¿no? Claro. Bien. Entonces, ¿qué se hacía? Un agujero, un pequeño depósito en el suelo, en la tierra. Que le interrumpa, vamos a ir viendo unas imágenes de la evolución histórica claro. de lo que es la letrina, a la vez que usted me habla, sí me decía. Entonces, decíamos, se hacía un pequeño pozo en el suelo, se cubría con tablas y sobre esas tablas o bien se colocaba un asiento de piedra con agujero, ahí estamos viendo, incluso comunitario, donde las personas asentaban y debajo de ese agujero comunicaba con el depósito y allí pues se vertían las evacuaciones corporales. Bien, si ese depósito se podía conectar a una especie de alcantarillado por el que circulara agua, que arrastrara las deposiciones, entonces estamos hablando de una letrina húmeda. Pero había sitios donde la falta de agua no permitía eso. Entonces, ¿qué se hacía? Había pequeños depósitos de arena donde tú cargabas un cubo de arena y después de terminar tus necesidades vertías el cubo y quedaba lo que habías evacuado, quedaba tapado por la arena. Estamos hablando de las letrinas secas. Letrina es un término que aún hoy se utiliza en el apartado militar. En el apartado militar, ¿por qué? Porque eran, como si dijéramos, los servicios higiénicos en los campamentos militares. No, aunque en los cuarteles se siga diciendo en las letrinas, pero teóricamente era los ejércitos, las compañías, las secciones, lo que fuera, iban, los batallones, iban de acampada, teniendo que avanzando en sus posiciones en la guerra y tal, y entonces tenían que habilitar zonas para poder evacuar las necesidades corporales, y se hacían, normalmente eran letrinas secas. Claro, incluso veíamos en el vídeo anteriormente cuando enfocaban, cuando se mostraban las imágenes de Roma, los antiguos legionarios romanos, para limpiarse, nada de papel, era un palo con una esponja. Claro. Donde... Y eso, si había esponja. Si había esponja. Es decir, si se no, solo limpiaban como podían. Oye, la necesidad obliga a soportar lo que sea. Pero ya digo, incluso había letrinas comunitarias, hemos visto ahora unas cuantas, y las personas iban y tal. ¿Qué sucedía? Que lo que hoy se pretende un poco evitar con el Día Mundial del Retrete es esa exposición pública de las personas satisfaciendo sus necesidades corporales. Claro, sobre todo en el caso de mujeres que están expuestas a una agresión de tipo sexual o por lo menos del desagradable. Pudor, incluso, de la intimidad. Bueno, luego se evolucionó hacia el retrete. Hacia la palabra retrete. La palabra retrete en sus orígenes significa un local pequeño e íntimo. Íntimo. Es decir, allí local donde esa persona puede meditar, puede rezar,
puede leer. Leer aún hoy se utiliza como lectura. Sí, sí, puede escribir e incluso se empleó como sustitutivo de lo que hoy llamamos vestidor. Al lado de la habitación había el retrete para que la persona, varón o mujer, pudieran vestirse con cierta intimidad y sin exhibición, aunque fuera ante su marido o su mujer. Era el retrete. Retrete que hoy es sustituido, no el vestidor, sino por lo que entendemos modernamente como retrete. Pero tan es lugar de intimidad que Santa Teresa nos habla de que a ella le gustaría siempre llevar a Dios en el retrete de su corazón, que es lo mismo que decir en lo más íntimo, de su corazón, en lo más íntimo de su alma. ¿Qué sucedió? Que como el realizar, satisfacer estas necesidades corporales requiere cierta intimidad, se restringió ese significado general de retrete como lugar de intimidad exclusivamente al lugar de donde se realizan, se satisfacen las necesidades higiénicas corporales. Pero además, a lo que es el retrete en sí, que antiguamente era poco más que una letrina, es decir, un agujero, se procuraba hacer en las casas el retrete un poco en local anejo a la vivienda, pegado al muro de la vivienda y con un tubo exterior vaciar las deyecciones allá en un depósito que se solía llamar Pozo Negro. El Pozo Negro. El Pozo Negro. Efectivamente. Bien, que normalmente se procuraba buscar en un sitio donde fuera fácilmente absorbible la parte líquida por el terreno, y eso no se llenaba nunca, ¿no? Siguen existiendo pozos negros todavía en muchísimos sitios. En pueblos pequeños donde la red de alcantarillado no existe, pues se arreglan con pozos negros todavía hoy. Y el retrete en sus orígenes era prácticamente igual que las letrinas, es decir, un asiento con agujero. Claro. Un asiento con agujero. Y digo yo, usted tuvo que conocer casas donde no había retrete. Claro. Y donde no había papel, y había que cortar. Papel higiénico. Y bueno, ibas con papeles de periódico, pero y en muchos sitios donde se satisfacían las necesidades, si la cuadra tenía cuadra, era en el corral, en la cuadra, sin más. Hay que tocar otro tema. En el imaginario popular, el término retrete ha producido desde la cursilada hasta la grosería, ¿no? Bueno, hasta la grosería. Hasta poemas. Claro, porque date cuenta que para empezar, como decíamos, el retrete, la letrina, era un asiento con agujero provisto de un depósito que conectaba al Pozo Negro o al alcantarillado. Bien. Pero claro, quieras que no, esa conexión no impedía que olores procedentes del Pozo Negro de tal se transmitieran al local. Fue entonces cuando se inventó esa especie de tubo curvo con sifón que al estar con agua impide el retorno de vapores o de gases malolientes. De ahí que se le dio en llamar inodoro. Ahí está. Porque evitaba que vinieran esos olores procedentes del Pozo Negro o de donde fuera. Como a la vez se procuró también disponer de agua corriente para poder arrastrar lo que fuera, entonces se le llamó váter de agua y closet cerrado. Cerrado. O de agua corriente también, Y lo que decíamos, en las cursiladas, vino lo de voy al váter, voy al lavabo, voy al inodoro, voy al cuarto de aseo. Usted va a un cuarto donde puede asearse, porque claro, luego ya se empezaron a inventar no solo los sitios con el retrete propiamente dicho, que ahora decimos la taza del váter, sino que también se ponía la bañera, se ponía la ducha, el bidet, etc. Con lo cual era un lavabo, porque ibas a lavarte, era un cuarto de baño, porque ibas a bañarte, un cuarto de aseo, porque no solo te lavabas, te bañabas, te afeitabas, sino que también pues, te pintabas, no sé qué, maquillaje. Es decir, que ahora empleamos todo ese vocabulario de cuarto de baño, cuarto de aseo, lavabo, tal. Hay toda nomenclatura en torno E incluso se cae en la cursilada de llamarlo el tocador. Voy a decir un poco, un chiste de mal gusto, pero bueno,
aquella señorita un poco cursi que en una cafetería le pregunta a un camarero, por favor, el tocador de señoras. Dice, servidor de usted. Claro, con lo fácil que es pedir. Otra vez te ponen servicios. Sí, servicios. ¿Por qué servicios? Si esto está al servicio de la gente. Bueno, claro. Pero al servicio de la gente también está la cafetería y está el asiento de sentarse. Igual que se cayó en la cursilada, también se cayó en la grosería. En la grosería. Que en muchos lugares, en las puertas, hay auténticos poemas. Sí. Bueno, y además muy groseros, por cierto, escritos con un sentimiento de mal gusto, y que además, hombre, no sé cómo decir, una falta de respeto a la colectividad. Ajá. No sabemos ser cívicos, no sabemos ser cívicos. Parece que nos vemos obligados, cuando vamos a un retrete público, a tener que escribir algo en la pared o a encender un cigarrillo y poner la colilla en donde sea, para que deje allí la ceniza y queme incluso si aquello es de plástico, ¿verdad? Pero esto tú en casa no se hace, no, o sea, hay que hacerlo. No. Esto indica una falta de educación, de civismo y de formación que tiene que surgir ya en la familia y ser promocionada en los centros de enseñanza. Hay algunos, no obstante, que no dejan de ser ingeniosos, algunos poemas que sean... Sí, hombre, yo recuerdo, y me lo memoricé, y algunas veces decías aquello de papel de váter, el cráter, papel de lija, la lagartija, dijo Salomón, muebles Calderón, al terminar la faena, tírese de la cadena. Pues es verdad, porque hay gente que, bueno, hace poco en Cangas de Onís, yo tuve necesidad de orinar, y voy al retrete. Sí. Miro para la cisterna, que es como esta que tienes ahí, y entonces voy a la señorita, que hay en la cafetería, y dije, oiga señorita, mire, es que fui al servicio, y que conste que no lo hice yo, pero es que no hay mecanismo de cisterna. Claro. Dijo, ¿qué me dice? ¿Que no funciona la cisterna? Dije, no señorita, no me entiende, que no hay mecanismo, lo habían robado. Lo habían robado, el flotador, habían robado el mecanismo y quedaba el agujero. Es increíble esta falta de civismo. Atroz. Quiero hacer una pregunta. Usted que es un hombre de ciencia, podemos decir, ¿es posible, porque en algunos casos se lleva oyendo prácticamente desde la infancia, que te decían, baja la tapa del váter por si no suben las ratas? Sí, es cierto. ¿Es posible que las ratas suban? No hace mucho se publicó un trabajo sobre determinados tipos de ratas de alcantarilla que son capaces de bordear el sifón, hacer la S del sifón y salir por el váter, sí señor. Madre mía. Sí. Con lo cual puede estar uno en su recogimiento leyendo el marca tranquilamente y de repente... Pues hombre, no es lo normal ni lo frecuente, ¿no? Pero puede darse el caso. No, leer el marca sí es lo frecuente, Puede darse el caso, sí, puede darse el caso. Se publicó no hace mucho, ya digo, un reportaje al respecto, ¿no? Igual que ahora se han publicado reportajes sobre evolución, vamos a decir, lujosa de los cuartos. Posteriormente los veremos en Japón con luz, con calefacción, te limpian ellos solos. Yo recuerdo en un hotel de máximo renombre en León, vamos a hablar de los Tal San Marcos, hace muchos años, cuando yo iba mucho a León porque trabajaba en Everest y escribía para Everest y tal, y siempre parábamos allí a tomar un algo y tal. Y en los váteres, al sentarte o al cerrar la puerta, estaba conectado y ponían música ambiental. Bueno, pues era agradable, una música muy tenue, muy tal, ambiental, nada estridente, muy bien. De manera que no tiene nada de extraño que en Japón, que son los grandes genios de la inventiva simpática, digamos así, pues consigan verdaderas, no sé... Tecnología punta. Sí, pero iba a decir algo que nos parece estúpido. Pues no. ¿Por qué no vas a tener en el cuarto de aseo, en el cuarto de baño, en el retrete? ¿Por qué no has de tener un ambiente agradable, musicalmente, iba a decir, relajante, etcétera, etcétera? ¿Por qué no? Si es un lugar íntimo.
Totalmente. Para finalizar, don José Antonio, usted continúa escribiendo manuales de física y química. Textos de física, sí. Textos de física y química para los escolares. Quiero hacer una pregunta. Cuando se estudia para un examen, ¿se utiliza la táctica del retrete de una vez que pasó el examen, tiro de la cadena y el 90% de lo que se estudió allá va? Hombre, yo cuando ejercía en la docencia solía decir a mis alumnos, digo, mira, lo importante es estudiar 1 hora diaria todos los días. Parecía una redundancia. No 1 hora diaria de media. O sea, no estudio durante tal y el domingo estudio 7 horas. No. Divido entre 7 y me sale 1 hora diaria. No, 1 hora diaria todos los días. Bien. Estudiando 1 hora diaria o 2 horas diarias todos los días, vas acumulando conocimientos, sedimentándolos en tu memoria, en tu razonamiento, en tu esquema lógico, y se afianzan. Ahora, cuando estudias deprisa y corriendo, abarullado, y quieres en una noche preparar un examen, probablemente tengas suerte y lo prepares y hasta saques sobresaliente. Pero esos conocimientos se van a perder, porque no han sedimentado, no han creado callo. No calaron, sin duda. Pues José Antonio Fidalgo, cronista oficial de Colunga, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por acercarnos ese recorrido histórico, tanto etimológico como de la propia historia, de lo que es este aparato, que para muchos es común, pero de común desde hace muy poco. Muy poco. Pensemos, y debiéramos de haber empezado por ahí, creo que el vídeo inicial lo insinuó, que en este momento hay casi 3.000 millones de personas, que se dice pronto, muy pronto, entre 2.500 y 3.000 millones de personas, que no disponen de los servicios sanitarios mínimos. Mínimos. Claro. Ya no digo letrinas comunitarias, no, es que ni letrinas secas ni húmedas. Al prau. Al prau, como en la Edad de Piedra. Claro. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y volveremos a hablar, bueno, pues dentro de unas semanas. Estoy siempre a vuestra disposición, lo que queráis de mí y lo poco que pueda saber y aportar. De poco nada, muchísimas gracias. A vosotros. Y nosotros ahora nos vamos a publicidad, continuamos aquí en el Trono de Hierro y dentro de 2-5 minutos nuestro siguiente invitado. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos en esta noche de jueves que como marca la ONU, jueves 19 de noviembre, Día Internacional del Retrete, con lo cual programa especialmente dedicado. ¿Por qué dedicamos, volvemos al principio, por qué dedicamos esta jornada al retrete? Bueno, pues la ONU señala que son nada menos que entre 2.500 y 3.000 millones de personas las que en el mundo, bueno, pues carecen de algo tan básico para nosotros como en lo que estoy yo sentado, que no es más que un retrete. Bueno, pues para mucha gente, incluso para los más jóvenes, dicen, anda, ¿qué haces ahí sentado en un retrete? La cosa más común del mundo. Bueno, pues en tiempos de sus abuelos o bisabuelos, incluso aquí en España, no había dónde. Vamos a seguir hablando de lo que es el retrete y lo hacemos con Jerónimo Granda, cantautor. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, aquí sentado. Yo sentado en un retrete... ¿En un trono? En un trono. Yo sentado en un trono y usted en una bañera. Hacemos casi... Bueno, una bañera... Fue una bañera. Fue una bañera. Ahora hay media bañera. Media bañera, está bien. Pero bueno, hacemos casi ya aquí lo que ya el juego completo del cuarto baño. Falta Muy la ducha. Que decía yo que 2.500 millones de personas, entre 2.500 y 3.000, señala la ONU que no saben lo que es esto. O que si lo saben no lo tienen. La ONU debe de andar mal de estadística. Yo calculo que serán más, ¿no? Los que no tengan retrete, ni caro ni barato. Por un lado está bien, por otro está mal. Está bien porque el ser humano, como mamífero superior y habitante de la Tierra, pues en lugar de utilizar el trono, el retrete, utiliza el campo, pues no deja de fertilizar. Podría, si lo mires desde el punto de vista ecológico, igual sería mejor que fuéramos todos a los prados. En vez de abonar con químicos, abonar con físicos. Claro. Decía yo, no a tanto, en España, en Asturias no había, tampoco en las casas. Pues
Pues sí, no a tanto, no, efectivamente. Yo ya lo conocí, cuando nací en mi casa había, pero había uno muy pequeño, muy discreto. Y en casas de los pueblos pues había nada, había el prado, el campo, la cuadra. Se utilizaba la cuadra mucho donde estaba el ganado, pues allí iba la gente a hacer al montón del cucho. Claro. Sí, sí. Y decía yo también, usted conoce a la perfección prácticamente, lo que es el imaginario popular en Asturias, pues con ese carácter que tenemos o que dicen que tenemos, el váter, el retrete, todo ha dado pa de todo, ¿no? Pa canciones, pa poesías y pa de todo. Hombre, sí, dio de todo. Y que es un utensilio que verdaderamente, claro, préstase a mucho tipo de... Yo no conozco ninguna canción, canto una coplilla que habla de los retretes públicos que había en la Escandalera en Oviedo. Yo los conocí, pero era muy guaje, no me acuerdo. Y hay una copla del Coque, de aquellas que cantaba yo antiguamente, que decía: baixaba os xueves a la Asunción Pericol de Cajigal, y tando na Escandalera púsose del vientre mal. Y bueno, sigue la copla diciendo que al final, oiga una cosa, bribona, quiere que pague una perrina después de dejar la comida y tal, en fin. Y protestaba el hombre porque ya empezaban a cobrar en los baños o retretes públicos por bajar a desahogar, que en Francia a día de hoy todavía te cobran en los... Sí, no, muchos sitios, sí. Sí, hay una bandeja allí para dejar una moneda, dos, vamos, claro, las que cada cual... De aquella no tenían la disculpa del reciclaje, todavía la palabra no existía oficialmente, pero hoy pueden cobrar y decir que lleva para reciclar, como basura, considerado como basura, y dicen, bueno, no vamos a cobrar, pero esto es porque hay que reciclar. Claro. Y bueno, podría ser esa una teoría también interesante. Estaba también en los retretes después del que yo me acuerdo más, eran los turcos, la taza turca famosa, que eran aquellas plantillas de los pies, con un agujero tenebroso ahí atrás, y tenía su gracia, valían para aguas menores y para aguas mayores, tenía mucha gracia aquellos. Incluso los entendidos dicen que son más higiénicos que este modelo. Hoy estuve viendo una aquí en Oviedo, aquí en la Plaza Fijo, en un establecimiento de hostelería. Tienen todavía una taza turca muy guapa. Sí. Y bueno, tiene gracia. Lo que pasa es que la taza turca necesita músculos en las piernas, porque si tienes que agacharte a pulso y cuando termines tienes que levantarte a pulso. Y claro, como no hay agarradera, te puedes resbalar y si caes en aquel pozo no sales en la vida de allí. Claro. Puede haber mayor faena, por no decir otra palabra, que acabar y que no haya de esto. Bueno, el papel, claro, bueno, pues eso, estaban en los retretes llenos de dibujos hechos con pasta desechable. La gente se limpiaba con los dedos y estaba muy apurada y después hacían grafitis de... Sí, había pintadas, había inscripciones hechas con material de desecho en los váteres. Y cuando no había papel, pues se recurría al periódico, que bueno, el periódico estaba bien, pero algo peligro tenía que tener porque las letras de entonces, la letra de la prensa lleva plomo y el plomo es muy malo, el plomo es cancerígeno. Y a lo mejor puede ser el origen del cáncer de colon, vete tú a saber. Al que tocó limpiarse mucho con papel de periódico, pues a lo mejor fue multiplicando hasta que llegó al colon el mal. Incluso ahora habrá quien prefiriera el periódico para limpiarse con esa persona que sale en el periódico que a lo mejor no le gusta. Bueno, hoy los periódicos verdaderamente pues podrían considerarse papel higiénico, porque la mayoría, el porcentaje muy elevado de todo el mundo, no los nuestros, la prensa en general pues son muy asquerosos, muy puercos, no son limpios, en mi modesta opinión, no tienen limpieza de información, ni de veracidad, ni de... está todo muy metido en la publicidad, en los intereses, en los grandes grupos, y entonces un poco, bueno, merecería estar otra vez en los retretes de manera masiva, no como ahora. El papel higiénico y una cosa cara, y un deforestador natural, con esto no queda un bosque. Ya se comentó 1000 veces lo de los chinos, que el día que los chinos usen todos papel higiénico, pues se acabó el Amazonas.
Claro, imagínate, porque por lo visto no sé si lo solucionarían, pero hasta hace bien poco no usaban papel higiénico. Los chinos. Los chinos. No había, claro, no había papel. Y eso que son los inventores del papel. Y los árabes, los musulmanes, pues usan agua. Siempre se limpiaron más con agua, son más dados al agua. No sé cómo serían los romanos. Los romanos, bueno, son los antecesores nuestros culturalmente. Eran, como decía mi abuela, eran un poco puercos, eran un poco naturales. O sea, pero bueno, la gente fina siempre tuvo... Claro. Y la gente fina y rica y poderosa, si no tienen retrete o no lo tenían, que lo tenían, los romanos ya tenían retrete, pero siempre tenían alguien que podía hacer esa maniobra a mano. Que yo de ahí creo que puede venir el dicho de ese y un llambeculo. De ahí podría venir un origen del retrete antes de que se inventara la máquina. Sin duda. Citaba usted a los chinos. Bien, al lado de ellos están los japoneses. Sí. Los japoneses, vamos a ver unas imágenes, sí. Han inventado un váter, que ahora nos servirán nuestros compañeros las imágenes, en el cual tiene luz, sonido, con música muy agradable, ahí lo tenemos. Calefacción, bueno. Incluso te limpia solo, es decir, luego se podrá ver, sale un chorrín de agua, impacta en la zona... muy bien. En la zona cero, llamémosla así, sí. Ahí vas regulando con los mandos. El orto, como dicen los argentinos. Como dicen los argentinos, el orto, exactamente. Y bueno, nada que ver con este trono en el que estoy yo sentado. Esto ya es un deluxe, que dirían también. Bueno, yo creo que esto no tiene solución. O sea, por muy fino que lo hagan y muy bien que lo hagan, yo creo que este tipo de higiene debe de ser personal e intransferible. O sea, no creo que haya ninguna máquina que pueda sustituir a la persona. Tú mismo sabes cómo estás mejor higienizado que la máquina. La máquina, por muy moderna que sea, siempre te hará alguna trastada. La máquina puede acabar acumulando detritus de 1000 personas, no siendo que cada uno tenga su máquina, pero bueno, pero eso en una casa de familia numerosa con 7, tener 7 váteres y un poco fuerte. Un poco fuerte, sí. Y haría uno sus cosas tranquilo, ahí sale el aparato que suelta el agua, ahí lo vemos. Yo personalmente no. Sí, los conozco, en Turquía se usa esto, en Turquía los hay así, sale un chorro de abajo. Pero bueno, sí, se puede utilizar. ¿Será el progreso? No, yo creo que no, esto es una cosa sencilla del todo, y muy antiguo. O sea, limpiarse con agua debe de ser lo más primario que se pudo haber ocurrido al hombre antes del papel, era al río. Con luz, calefacción y música, hay otro cantar, Bueno, eso ya, pero bueno, eso y como, ¿qué te voy a decir yo? Y como tener una casa tener una discoteca en casa y un teatro y un cine y un cabaret en casa, en la vivienda donde tú vivas, tener todo eso como lujo, pues no. Yo creo que, hombre, está bien, bueno, supongo que estarán bien, no los conozco, estos tan modernos. No me tocaron en ningún hotel todavía. No, estos son de Japón. Mira, baja sola, incluso para cuando muchas mujeres que dicen, alza la tapa, baja la tapa, tal. Bien, ahí está. Yo no creo que la reina de Inglaterra, que tiene fama de ser muy repugnantuca, creo que viaja con la almohada, y creo que viaja con un tapete, una especie de fieltro para poner, dicen, yo no lo sé. Y yo no creo que la reina de Inglaterra, Isabel, se deje de estas tecnologías manejar por un automatismo. Yo creo que no. De estas características. No. Bueno, la reina... No sé cómo se arreglará la reina, no sé si se limpiará ella a mano. O tiene un edecán. O puede tener un edecán, sí, claro. Porque ella, ya sabes que es muy escrupulosa, siempre anda con guantes, sí. Porque le da un poco de repelús tocar a la gente. Sí. Dicen que es por elegancia y los guantes, evidentemente, es una grosería saludar a alguien con un guante, pero claro, la reina de Inglaterra se puede permitir ser grosera, que lo es. Claro. Oye, también inglesa. Decimos una cosa, ¿es un gran lugar de lectura? Bueno, puede ser, sí, efectivamente. Yo cuando tenía un amigo que decía, no, yo al retrete voy siempre con el pitillo y el periódico. No sé cagar de memoria. Tengo que leer de memoria, que no sabía que tenía que leer alguna cosa. Y sí, yo creo que es bastante común. Yo creo que debe ser muy común utilizar libros o periódicos o revistas, en fin. Y una cosa muy socorrida, ves en todas las películas de humor, la gente leyendo, haciendo cosas raras en los baños con revistas,
con papel, y además el periódico y el papel para leer, si te ves en el caso de la ausencia del rollo, Sí, pues siempre nada, puedes echar mano siempre de- puedes echar mano de un famoso. Claro. Puedes echar mano de un famoso y hacer una especie de pequeña venganza. Claro. Si te cae mal un personaje, lo puedes utilizar en una especie de vudú macabro, o escatológico. Y puede ser incluso una tortura, incluso, bueno, crear trauma el ir a un baño público, en un bar, en una cafetería, tal, y que no haya pestillo. Que tienes que estar ahí con la pierna y... Hombre, más que un trauma, lo que te puede causar y un tirón en el ciático. Si estás mucho tiempo en una postura muy violenta para la zona lumbar, puedes quedar tieso, o sea, pero porque te salte una vértebra. Claro, pero esa situación que estás tal, teniendo y otro quiere entrar... Ya, bueno, eso- pero eso- es que eso va en la personalidad. Hay gente que no da más. Hay gente que baja el calzón en cualquier sitio sin problemas. Y hay gente muy meticulosa, muy tímida y hay de todo. Yo creo que depende más de la urgencia. Si tienes urgencia, no tienes tiempo ni para poner la pata ni para pensar si te van a ver o no te van a ver. Lo primero es intentar no quedar todo untado, porque claro, si te estás pensando con la pata y tal, puedes quedar hecho una cataplasma y luego oye peor. O sea, la urgencia yo creo que te obliga a hacer el acto correspondiente y luego, bueno, pues si entre, pues mala suerte. Claro. Decía yo antes el tema de estas pintadas que hay en muchos baños. No sé cómo andas en cuanto a Internet, nuevas tecnologías, si muy puesto o poco Bueno, puesto. sí, andamos todos por ahí navegando. Sí. Ahora está muy de moda esto de los memes. Hay un acontecimiento y Sí. inmediatamente los memes. Sí. ¿Eso sustituyó a lo que antes una persona cogía un boli y pintaba no. allí en la puerta? No, yo lo mismo, no. No, porque el retrete, la pintada en el retrete obliga a estar allí. Y eso es una situación real. Mientras que en casa tú puedes simular una pared de un retrete con un programa, con tal, y puedes ahí pintar lo que quieras, pero no yo lo mismo. En el retrete, supongo, yo jamás pinté nada en un retrete, no por nada, sino porque no me dio por ahí. Hay gente que gusta pintar allí cosas, escribir y tal. Pero eso debe tener un poco de morbo, el que está allí, como es una cosa mal vista y prohibida, y si te coge el dueño del bar o del retrete correspondiente te puede insultar o te puede dar una panadera. Claro. Y entonces el momento ese de terror o de suspense contigo mismo, es decir, a ver si lo hago rápido, que no me cacen, esa sensación en casa con el ordenador no la vas a tener de ninguna manera. Pero incluso hay veces que te paras a leerlos y hay verdaderas píldoras de ingenio. Hombre, claro, hay cosas muy guapas. Hombre, en los baños siempre se pintaron... Sí, porque hay un momento relajado, un momento de alivio. Bueno, el que y puede, luego, que hay lo que... Y luego la gente pues se venga. Es la venganza del traidor, la venganza del cobarde que no se atreve a manifestarse públicamente y entonces utiliza la basura que excreta él para vengarse de alguien, y entonces con la propia porquería pues escribe con un bolígrafo, insulta, o hay gente que tiene gracia, hay gente que asuntos políticos, asuntos amorosos. Yo vi muchos baños te quiero Adolfo o te quiero Maruja, en fin, cosas. Fíjate tú entres en un sitio y te llames Adolfo y ves aquello allí, bueno, pues puede hacer gracia. Pero no, eso tiene una componente de intervención personal, de estar allí, de estar en una tensión, en una situación real que solo se puede producir en un retrete, como los que en los aviones, en los retretes de los aviones hacen el amor, y en las películas que se ven, entonces están apurados, están apretados, miren el reloj a ver si viene el siguiente, y esa tensión crea una especie de guión cinematográfico que vives tú personalmente. Y eso por internet, pues no, porque tú por internet puedes escribir y es muy frío, nadie te va a decir nada. Bueno, puede contestar uno y decir, oiga, esto no me gustó, tal, pero está lejos, no te va a ver. Mientras que en el retrete, si estás haciendo una trastada o haciendo una guarrería, corres el riesgo de que entre alguien, bien sea el dueño del local, bien sea un necesitado en ese momento, y entonces, claro, te puede sorprender y puedes... Citaba ahora el tema de los aviones. Mucha gente incluso se pregunta por qué estos aviones de vuelos transoceánicos, estos jumbos, estos 747, enormes, y luego lo que es el baño mide lo que es la tele. No, nada, no vale para nada.
Yo no sé cómo se arregla una persona grande de 120 kilos, cómo se arregla una persona impedida en un avión, una persona que vaya en una silla de ruedas, en fin, eso es una cosa. Pero ahí prima el dinero. Un retrete grande es un asiento menos. Son 200 euros menos o 2.000 euros, depende del viaje. Y, amigo, ahí no hay nada que hacer. Pero con lo que nos vale un billete, sobre todo aquí en Asturias, podían tener un poquitín de miramiento por el donde confort íntimo. el dinero es incompatible con los retretes. Tú, en los bancos no hay retretes. No. No, en los bancos no hay retretes. No. Hombre, para los empleados habrá. Bueno, sí, habrá, pero nadie sabe dónde están. Entonces tú tienes un apretón, un apuro en un banco. Pero no me imagino yo al presidente del Santander o de No, Bilbao. No hay un sitio que ponga señoras, caballeros, no. Tienes que decir, oiga, y te pueden pasar a un baño, pero haciéndote un favor. No, son tremendos. No, porque mantener un baño cuesta dinero y no quieren líos. Gasta agua, gasta papel, y claro, eso en un banco. Los bancos no están para gastar. No, los bancos son muy listos. O sea, no tienen un asiento preferente, tanto se trajo de las preferentes en los bancos. No hay un asiento preferente como este. No lo hay en las iglesias. No lo hay. Entonces, un baño en una iglesia, pues sí, ¿por qué no? Ahí discretamente, una señora mayor, en fin, una misa larga, un requiem, un te deum, una circunstancia grandiosa, y oye, puede haber un señor que ande mal de la próstata, ¿no? El propio oficiante, el obispo que esté de turno, que suele ser un señor mayor, puede tener una cistitis y claro, y es terrible. Puede haber unos imponderables tremendos. Claro. Jerónimo Granda, próximos proyectos. Dejamos ya lo que es los tronos de hierro y de loza. Próximos proyectos. Bueno, proyectos. Yo soy una persona de poco proyecto. Yo ya soy algo mayor y me dediqué a cantar muchos años y sigo cantando, menos, y sigo haciendo canciones, menos. Y bueno, siempre tienes en la cabeza un disco con unas canciones. Estoy dando vuelta ahí a unos asuntillos y en eso estoy, y cantando por ahí en algún sitio. Lo último así que hice fue en Oviedo, aquí en la Plaza de la Catedral, o canto en un pub, o canto en un... donde solicitan mis servicios. Para finalizar, recordábamos antes aquella experiencia televisiva de Callejero, en la tele pequeñina. ¿Se volverá a repetir Jerónimo Granda en la pequeña pantalla? Bueno, porque la gran pantalla también está un poco lejos. Hay un dicho clásico de que nunca segundas partes fueron buenas. Bueno, lo del Teleoviedo fue la segunda parte de Televisión Española, porque yo empecé en la Televisión Española con la radio pequeñina, y luego la segunda parte fue lo de Callejero. Fue una segunda parte de la primera y bueno, también tuvo cierto éxito. Si hoy tuviera que hacer eso otra vez, bueno, no lo sé, porque hoy la televisión, lo que prima allí es la imagen. Entonces, la imagen exige belleza, juventud, dinamismo, la imagen quieta, y entonces ya estoy en una edad que a lo mejor pues desencaja con el que está viendo. El que está viendo quiere ver una chavala rápida, un chaval joven que se mueva bien, que vocalice bien, que sea dinámico, porque la televisión y imagen, y claro, si la imagen, yo soy más bien parado, yo soy una persona muy quieta en pantalla, a mí siempre me coge encuadrado de busto y utilizo la cara como... Pero claro, tú ves hoy la televisión y claro, amigos, salen gente ahí impresionante, con buena gente bien preparados de vocalización, de la voz, de leer a buena velocidad, con muchos reflejos en la cabeza, velocidad de pensamiento, muy cultos, muy preparados. Y por ahí yo creo que pues, no tendría yo tanto sitio como cuando me tocó a mí, que había menos competencia, por decirlo de alguna manera. Bueno. Si yo entonces hubiera tenido mucha competencia, pues a lo mejor no me hubiera tocado, no lo sé. Pues habrá que esperar entonces, muchísimas... Pero bueno, por mi parte no hay inconveniente, yo puedo hacer un programa sin ningún problema, siempre que me dejen hacer lo que a mí... Lo que uno y presta. Lo que a mí me preste, claro. Ahí estamos. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por acercarnos este saber popular en torno al trono, como bien, decía. Sí. Y nada, nos despedimos, decimos un hasta luego. Y vamos, hasta luego, sí. Y vamos a ver, no sé si en su día vio aquella serie de Sin tetas no hay paraíso. Pues que no. Emitían, que tenía mucho éxito. Salía el Duque, este chaval tan curioso, Miguel Ángel no sé qué, que llamaban el Duque.
Bien, pues Ya ahora sé. vamos con un vídeo de la ONU Sí. que dice, sin retrete no hay boda, y narra la historia de una chica india, Sí. hindú, que se casa con un chico, arreglan la boda a las familias y ella la única condición que pone es que para ir para casa de él hay que tener retrete, si no, no hay boda. O sea, bidé no, retrete. Retrete, si Bueno, no, bien. no hay boda. Entonces, No. ahí lo vamos a poner Vale. y le agradecemos que nos haya acompañado Hombre, encantado. esta noche. Encantado. Vamos a ver. Vamos allá. Desde la televisión de Naciones Unidas, esto es la ONU en acción. Manish Kumar, de 23 años, se está casando con Babita Rani, de 20 años, en el estado de Haryana, India. Una boda suntuosa con un solo prerequisito, dice Babita. Cuando mis padres tomaron la decisión sobre la boda, preguntaron primero si había retrete en la casa del novio. Para cerrar el trato, los padres de Manish tuvieron que instalar un retrete en la casa de la pareja. Es cuestión de orgullo y dignidad, un símbolo de prestigio poco fácil de encontrar. Casi la mitad de los 1.200 millones de habitantes de la India no tienen acceso a evacuatorios. En realidad hay más gente con celulares que con inodoros. Una de cada 10 muertes es causada por la falta de saneamiento adecuado. Durante siglos, defecar en las calles era una práctica común. La comisionada adjunta Sumedha Kataria. Cuando visitábamos cualquier aldea encontrábamos un mal olor. El 60% de las personas hacía sus necesidades al aire libre. Solo el 40% de los hogares tenía retretes. Así que el gobierno de la India introdujo la iniciativa Sin retrete, no hay novia. Apoyada por el Banco Mundial, la campaña de saneamiento tiene consecuencias inusuales, tales como avergonzar a los aldeanos. Namaskar. Buenos días. ¿Qué es esto? Por supuesto, no hay contestación. Praveen Kumar, un oficial entrenado en saneamiento, pone manos a la obra. ¿Esto es humano, gato o perro? Y ahora le digo esto a las mujeres. Hoy en día los celulares tienen cámaras y la gente toma fotos escondiéndose en los arbustos. Transmitir este mensaje a las generaciones más jóvenes es crucial. Los programas de educación ahora incluyen clases de higiene. Cuando defecamos al aire libre, las moscas nos vuelven a transmitir el virus o la bacteria. Es horrible. Comemos estas bacterias que las moscas depositan en la comida. Pero no tiene que ser así. Los inodoros son asequibles para la mayoría de la población de la India. Y aquellos que no los instalen lo van a notar en su bolsillo, advierte la presidenta de la aldea en el estado de Himachal Pradesh, Refha Kashyap. Si alguien hace sus necesidades al aire libre, disemina o tira cualquier tipo de desecho, recibe una multa de 1.000 rupias. Eso equivale a $20, 4 veces más de lo que cuesta un retrete de porcelana. Los aldeanos en el estado de Refha están cumpliendo la ley. Casi todos los hogares tienen ahora un inodoro. Pero India está lejos de un cumplimiento total. Según el censo de 2011, alrededor del 53% de todos los hogares sigue sin retretes y letrinas. Este reportaje fue producido por Mehrin Sheikh para las Naciones Unidas. Pues ahí lo teníamos, Jerónimo, ¿qué te parece? Muy interesante. ¿Cómo está el mundo? Ahí vimos la taza turca, ¿no? El mundo está como siempre, lleno de gente, unos con retrete y otros sin retrete. Y para encima el que no lo tiene todavía pone multa. Y un signo de riqueza y un signo de avance tecnológico. El problema ya es dónde van a lanzar todas las aguas de todos los retretes. Es el problema, porque aquí tenemos retretes y todas las aguas que van a los retretes van a los ríos y luego van a la mar y luego nos bañamos en la mar, en el agua que echamos primero por los retretes. O sea que
Eso está por discutir todavía y es muy complicado. Habrá que poner 4 letras a la ONU. Pero bueno, bien. Yo prefiero tener retrete porque ya me crié con él y entonces, bueno, sería un poco violento para mí salir ahora a la acera o al Pradín. O al Prado. Claro. Pero bueno, ellos lleven así miles de años. Tampoco el mundo llegó hasta aquí sin retrete. Que tampoco, o sea, no, por eso no lo considero una cosa primaria. Bueno, es un lujo, bueno, está bien. El saneamiento está bien, pero vuelvo a lo mismo. ¿Dónde va luego toda la porquería? Al mar. El mar está lleno de toda la porquería, de todos los retretes de Nueva York, de Londres y de París. Porque va al mar, por mucho que reciclen. Pues muchísimas gracias, Jerónimo, por acompañarnos esta noche. Mucho gusto. Muchísimo gusto de reencontrarte de nuevo y nosotros nos vamos ahora a publicidad y en un momento afrontamos la recta final del espacio de hoy. Ahora volvemos. Bueno, pues afrontamos ya la recta final de nuestro programa de hoy, de este programa especialmente dedicado al retrete, con motivo a la jornada de hoy, declarada, como decimos, por la ONU como Día Internacional del Retrete. Y vamos a hablar del retrete y su relación con el arte. Sí, precisamente con el arte. Con el arte y más concretamente, o en especial, con el séptimo arte, con el cine, porque el retrete está muy presente en muchas películas que quizás ustedes ni se han dado cuenta y muchas de ellas muy buenas o emblemáticas. Para hablar de todo ello se encuentra con nosotros Jesús Parrado, crítico de cine. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues decíamos que algo tan íntimo, vamos a decirlo así, como puede ser el retrete, está presente en muchas películas y algunas de ellas emblemáticas y de la historia del cine. Bueno, yo creo que aparte de íntimo, por lo cual todos pasamos por taquilla en determinado tiempo del día, aparte de eso suele ser una buena excusa, ir al retrete, y funciona la mayoría de las veces. Y podemos decir que el retrete salió de la intimidad de nuestras vidas para hacerse universal a través del celuloide y de los fotogramas, ¿no? Yo creo que la primera película, por lo menos un acuerdo tácito que todos tenemos de ver un retrete en el cine, fue en Psicosis, en 1960, en la película de Hitchcock. Al margen de que hay alguna película, alguna producción por ahí esquinada y tal, pero vamos, tácitamente todos estamos de acuerdo en que en la escena inmediatamente antes de la famosa del asesinato, de la ducha, la protagonista, Janet Leigh, creo que se llama Marion Crane, el personaje que interpreta, apunta allí en unos papeles la cantidad que ha robado, lo que ha gastado, compró un coche y tal, y arrepentida lo rompe, lo trocea y lo tira por el retrete, que hay un plano que se ve y tal. Bueno, pues eso consta oficialmente como el primer retrete de la historia del cine. Tenemos que decir que en su momento se armó un revuelo tremendo porque decían, hombre, eso... Qué mal gusto y tal. Claro, por lo indecoroso, ¿no? Decir, una cosa tan íntima y tal, ¿no? Bueno, pues como preámbulo, podríamos decir que la historia del retrete en el cine empieza con... Arranca con Psicosis. Con Psicosis. Hay más películas. Vamos a ver una cola de imágenes en un momento, algunas de ellas incluso españolas, bueno, donde el retrete está presente y forma parte de algunas escenas que incluso han pasado a la historia de esas películas. Sí, hay películas icónicas que en el momento de los retretes los han vuelto icónicos, ¿no? De todas maneras, hay que decir una cosa. Si no existe pues por suerte tenemos el retrete, porque mira, sin arte, mira, El Padrino, podemos vivir sin el arte, ¿no? Sin el cine, sería una vida mucho más aburrida y tal, pero sin pasar por el retrete no necesitaríamos un médico. No necesitaríamos arte. Necesitaríamos ser el médico. Ahí tenemos al Pacino buscando ese revólver en la cisterna. Efectivamente, para luego poder matar a este personaje que ahí aparece. A los dos, al capitán que incorpora el actor Stanley Hayden y al turco.
La última era de las brujas de Zugarramurdi. Las brujas de Zugarramurdi. Exacto, un nombre bien difícil. La penúltima, creo, de Ales de la Iglesia, ¿no? Sí. Es mi gran noche. Sí, efectivamente. Mi gran noche es más divertida, exacto, aunque no haya retrete. Hombre, aunque no haya retrete. Sí. Pero bueno, está muy presente, decíamos, en el séptimo arte, incluso en el western. Hombre, date cuenta que el western, lejos del aspecto, digamos, bucólico y noble que nos vendió el western americano, el de John Wayne y demás, efectivamente, Gary Cooper, todos los John Ford y tal, tenemos que decir que Pat Garrett, el hombre que pasó a la historia de los Estados Unidos por haber matado a Billy el Niño, murió en un retrete. Yo diríamos dos westerns, ¿no? Señalaríamos dos westerns. Mira, Sin Perdón, de Clint Eastwood, en el cual uno de los vaqueros que van a matar, que Clint Eastwood, Morgan Freeman y el joven que les acompaña, que este personaje era uno de los dos vaqueros que habían herido y marcado a las prostitutas. A las mujeres. Uno de ellos muere en las letrinas, muere en el retrete. Con una gran película, Sin Perdón, también de principios de los 90, al igual que Transporting y Pulp Fiction. Y después, otra película del siglo XXI, de mitad de los años 2000, de la primera década, es el director Ron Howard, un director de estos. Yo creo que hay un cine, que se hace un cine para aquella gente que el cine no les importa mucho. Casi si me apuras, hay un cine para la gente que no les gusta el cine. Ron Howard sería ese tipo de cine que las películas funcionan muy bien en taquilla, pero no dejan pozo. Por ejemplo, Splash o Cinderella Man, ¿no? Bueno, pues una de sus mejores películas, que quizás no sé decir mucho, ¿no? Que se llama Las Desapariciones, es un western muy curioso, por cierto. La pena es que lo dirige este hombre, ¿no? Es un western muy curioso. Pero los protagonistas son Tommy Lee Jones y Cate Blanchett. Cate Blanchett hace el papel de una curandera, ¿no? Y comienza la película en el retrete. Está por la mañana haciendo sus necesidades y llega su hija, según empieza la película, tiene dos, la pequeña, a pedirle que acabe, que tiene que atender a una anciana que tiene un diente fastidiado y tal, ¿no? Tiene que hacer de curandera dentista, ¿no? Un poco mujer mágica en aquella época, una mujer curandera, un poco de todo, ¿no? Eso es referente al western. También sería bueno citar, porque la vida del corto es corta, un par de cortos curiosos sobre el retrete, además el día que estamos hoy, este jueves, dedicado al retrete. Este Día Mundial. Hay dos cortos, te voy a hablar de memoria, que son uno creo que es de 2007, que es Historia de un retrete, es una película triangular, una pareja que una vez que van a vivir juntos, la chica es la dueña del retrete, hace todo en el retrete, y cuando digo todo no lo que se entiende, sino la comida, vamos, la vida ordinaria dentro del retrete, con lo cual ocasiona una serie de problemas, primero a su pareja, debido a que tiene que amoldar su vida a la vida de su pareja, y claro, con cuestiones de horarios y todo esto, acaba afectando a la vida de su vecino. Entonces, claro, hay ese problema entre esta pareja y el vecino, ¿no? Historia de un retrete, creo que es del año 2007, y después WC, el título significativo, si la memoria no me falla, 2011. Es una historia de señor que se levanta tarde, que se le pegan las sábanas. Una serie de vicisitudes en su casa, no puede entrar en el retrete, y pasa toda la película intentando llegar al retrete hasta que por fin de repente está narrado como si fuera una pesadilla, porque al final despierta y vemos que ese sueño tiene visos de cumplirse en la realidad, ¿no? Hay también manifestaciones artísticas, mientras que hablamos de cine, podemos ver las manifestaciones artísticas ligadas al mundo o a la presencia del retrete, desde el Museo de Arte Contemporáneo de Praga hasta un autor o un artista italiano de arte moderno que llegó a enlatar sus propias defecaciones. Bueno, vamos a ver esa cola de imágenes mientras que hablamos lo que decíamos del cine, los westerns, los cortos, y también hay un cine, llamémoslo, de autor o de culto que vamos a empezar con el cine de autor, el cine europeo, en la época en que se hacía buen cine en Europa, los años 70. Hay dos, son películas que, con el marchamo que hoy hay en la exhibición no están fuera de uso, se ve cada uno en su casa. Podríamos empezar por La Gran Buffet, de Marco Ferreri. 4 personajes se juntan, son grandes gourmets y se juntan para suicidarse comiendo. Todo esto. Precisamente al hilo de esto, estas imágenes que vemos corresponden a una máquina, esta máquina real, en la cual las personas introducen comida en esa máquina
Esa máquina realiza un proceso y sale defecación. Tal cual como te lo cuento. Y Piero Manzoni es el que enlató, precisamente, bueno, pues sus propias defecaciones. Ahí las tienen expuestas en un museo. Es curioso, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues es curioso. Bueno, el que quiera tiene a su disposición excrementos de artistas que seguramente lucirán bien en casa de alguien, no digo yo que no. Puede ser. Y si seguimos con artistas, la segunda gran película del cine europeo sería Saló, o Los 120 días de Sodoma, la última película de Pier Paolo Pasolini, que lleva la obra del Marqués de Sade a la Italia, a la República de Saló, en los últimos momentos de la Segunda Guerra Mundial, en la época de ocupación italiana nazifascista, en la cual, bueno, pues ahí gráficamente asistimos a todo tipo de cuestiones escatológicas, surgidas de la prosa y de la mente del Marqués de Sade, ¿no? Claro. Mira, antes, me vino a la cabeza, antes veíamos en las imágenes la película Volver. Sí. Hay una película, una estupenda película española, en la cual el Retrete se erige como protagonista, que se llama La Anacoreta. Ahí está. Ahí estaba en ese caso Penélope Cruz, y ahora, bueno, ya volvemos. Dentro de unos instantes ahí tenemos a Penélope y el Retrete. Haciendo sus cosas. De Juan Stelrich, es la única película que él dirigió, después de una larga etapa como ayudante de dirección, con guión de Rafael Azcona, en la cual Fernando Fernán Gómez, que es el protagonista, es el padre de una niña que lleva 11 años encerrado en el baño sin salir. Tiene el baño de su casa acondicionado como si fuera una vivienda. Entonces, mediante el Retrete y con tubos de aspirina, lanza mensajes, y uno de los cuales, que por lo estrambótico y tirámbico, ¿no?, que era el mensaje aquel, quiero recordar que era una disertación entre San Agustín y la reina de Saba, una joven pues llega a tener conocimiento de ese personaje y, bueno, pues en fin, hay una historia entre Fernando Fernán Gómez, es una actriz francesa que ahora mismo se me fue el nombre y no recuerdo el nombre de ella. También, fíjate, hablando de Azcona, claro, me vino la asociación, hay una película de los años 70, del 79 posiblemente, no lo aseguro, pero posiblemente, que historias del erotismo, historias eróticas o algo así, que es una historia de cortos, de lo más granado en aquella época, y jóvenes promesas, que después la mayoría no llegó nada, pero bueno, entre ellos estaba Colomo, Chávarri, actrices como Emma Cohen, Ana Belén, sin ir más lejos, que eran varios cortos sobre estas historias eróticas, dirigidos, ya te digo, por gente de esa nueva ola madrileña que va a eclosionar en los años 80, y que como hilo conductor, lo digo como asociación con Rafael Azcona, era Luis García Berlanga, en una letrina, en un baño, en un retrete del metro, el que daba unión mediante una serie de argucias y tal, a través del papel higiénico y todo esto, a los diferentes cortos que la única ligazón que tenían era el erotismo. Pues fíjate, todo un repaso al cine que tiene que ver con el Retrete. Jesús Parrado, crítico cinematográfico, experto en cine, bueno, nos has hecho ese repaso desde Psicosis hasta películas cortos, incluso de cine. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Pues muchas gracias a vosotros y a todos los telespectadores, y hombre, me imagino que les agrade esto y no tengan que ir al Retrete. Hombre, y si hay que ir, pues mira... Si hay que ir, se va. Si hay que ir, se va, porque ir para nada es tontería. Por supuesto. ¿Verdad? Pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y acercarnos lo que es el séptimo arte en relación al Retrete. Y nosotros nos vamos. Hemos hablado durante toda la jornada de lo que tiene que ver con este Día Mundial decretado por la ONU, el Día Mundial del Retrete. Hemos tratado de hacerlo desde un punto de vista, bueno, pues con humor y con entretenimiento. Sin embargo, recuerden, un aparato tan simple como este es un lujo y nosotros lo tenemos. Hay entre 2.500 millones, entre 2.500 y 3.000 millones de personas en el mundo que, según la ONU, ni siquiera lo tienen, y muchos de ellos nunca lo van a tener o nunca lo van a conocer. Por lo tanto, ustedes que lo tienen, hagan buen uso de él y, sobre todo, echen por él también los malos pensamientos y las malas acciones, que en estos días, lamentablemente, son muchas. Nos vamos, gracias por su atención, buenas noches, tiramos de la cadena.